noches, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 17. Estamos ya hace, no sé si decir meses, ¿cierto? Estudiando este punto, tratando de profundizar sobre lo que significa esta mujer que revela la Escritura para nuestro bien. Es muy importante entender esta falsa iglesia, lo hemos dicho, es la madre de un consorcio de iglesias, por decir así, de la religiosidad pagana, apóstata, que se apartó de la palabra de Dios, como lo decía el apóstol Juan, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Debemos entender eso. Y el propio Pablo le advertía a los ancianos en Éfeso, ahí en Hechos 20, ¿se acuerda? Que de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres perversos. Y eso ocurrió en la medida que la iglesia iba llegando, podríamos decir, al año 100, la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan, y todo lo que vino posterior, porque los entendidos reconocen, nosotros también lo creemos, que los primeros 2 siglos la iglesia perseveró en la doctrina apostólica. Pero después, a partir del siglo IV, básicamente, la iglesia abrazó la mezcla fatal, vamos a decirlo así, entre el cristianismo apostólico y la filosofía alejandrina, ¿ya? Y es lo que tenemos el día de hoy, que está diseminado en las iglesias evangélicas, lamentablemente es una realidad. Y eso es lo que nosotros como iglesia del último tiempo, por decir así, de este tiempo, siglo XXI, tenemos que procurar volver a estos escritos que están empolvados, ¿ya? Antiguamente se hablaba de las profecías bíblicas, se hablaba de, por ejemplo, el tema que estamos tratando, la ramera del Apocalipsis, y después de un tiempo a esta parte, principalmente después del año 2000 en adelante, todo cambió. En la iglesia evangélica las temáticas cambiaron y comenzaron a reformularse el evangelio y la perspectiva de la iglesia. De una iglesia peregrina, de una iglesia que está en tránsito, se transformó en una institución igual que su madre, ¿cierto? Lo voy a decir así, igual que su madre, la Iglesia Católica Romana, que es la ramera del Apocalipsis, que nos quiere llevar a diferentes destinos, porque la propuesta y el anhelo de esta mujer no es llegar al cielo, es tener el control y dominio de esta tierra, el poder temporal, como lo hemos llamado. Y bueno, ya hemos hablado bastante de esta mujer, presume tener la sucesión apostólica, ¿cierto? Y estuvimos viendo lo que significan los principales dogmas de esta mujer, que apunta a algo, eclipsar la obra todo suficiente de Cristo, porque eso es lo central. Podríamos pasarnos toda la vida estudiando los dogmas de la Iglesia Católica, cada uno puede, en su interés particular, puede hacerlo, pero quisimos centrarnos básicamente en 2 de los sacramentos, pilares cardinales de la presunción religiosa de esta mujer, porque esta mujer tiene un poder político más que religioso, ¿ah? Entonces fueron el sacramento del bautismo, diciendo que no hay salvación si usted no se bautiza, y el sacrificio de la misa, donde terminábamos la semana pasada, mis hermanos, haciendo alusión a esta idea de presentar a otro Jesús. Es otro Jesús el que pregona esta mujer. Diciéndose cristiana, es otro Jesús el que enseña en sus dogmas, en su práctica, en su tradición, en sus postulados. Entonces, me acuerdo que leíamos la semana pasada, este es un resumen de la semana pasada, ¿cierto? El famoso ostensorio, ese tabernáculo donde se pone la hostia consagrada. Imagínense ustedes, ellos dicen abiertamente que ese es Jesús, ¿ya? Y cuando el Señor advirtió ahí en Mateo 24, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. No lo creáis. Está allí, está allá. No lo creáis. Está, ¿se acuerdan? En las cámaras ahí internas, secretas, que calza como anillo al dedo con esta enseñanza de que en su liturgia Cristo, transfigurado en una oblea, ¿cierto? En una hostia, está viviendo ahí en esa casita, los que fuimos católicos nos acordaremos, donde encerraban la hostia consagrada. Nada de eso, mis hermanos, nada de ese misticismo y esa idea mística de transustanciación, ni siquiera de consubstanciación, como lo dijo Lutero, es lo que debemos concebir.
La cena del Señor es una conmemoración en medio de símbolos, tan simples como un pan sin levadura y una copa, punto final. Pero quiero terminar ese punto, no lo vamos a volver a revisar. Es lo sutil de todo esto, hermanos, que no se comenta mucho, que es presentar a un Jesús que no es todo suficiente y un sacrificio que no es todo suficiente. Yo quiero que leamos aquí y vamos a avanzar antes de Apocalipsis 17 para que lo tenga ahí en línea. Vámonos a Hebreos capítulo 10, por favor, y terminamos este punto. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 10:1. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos los días jueves. Estamos aprendiendo cuál es el hilo conductor, ¿cierto? Desde el capítulo 1 en adelante, donde había una comunidad hebrea que recibía la instrucción, ¿cierto?, de este autor, que no se conoce quién es, para poder predicar, ¿no es cierto?, predicarles a ellos que no hay otro camino para salvación, sino exclusivamente Jesucristo. Él es superior a todos, Él es superior a todo, y Él es superior, y su obra es superior a todo lo que se hacía en el Antiguo Pacto. Y eso es más o menos lo que habla el capítulo 10. Pero vamos al punto que nos convoca en esta noche. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si avanzamos al versículo 10 y leemos hasta el versículo 14, dice así, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, lea usted, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Parece que estuviera hablando del catolicismo romano. Está hablando de los sacerdotes verdaderos, los que existían en el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que no hay valor en lo que un sacerdote pudiera hacer hoy día, porque ya Cristo murió una vez y para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya hemos aprendido lo que es el estrado de sus pies, ¿no? Versículo 14, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tremendos pasajes, hermanos, para que los tenga en su corazón subrayado. Nada de sacrificio continuo puede valer ante la obra todo suficiente de Cristo. La Santa Misa que promueve esta mujer, esto de sacrificar a Cristo cada domingo y cada día que hacen su misa, es una blasfemia en contra del Dios Santo. Es herético, es una herejía. No es un mero cristianismo con diferencias, como dicen la diplomacia de hoy, ¿no? Entonces vámonos directo a Apocalipsis 17. Vamos a entrar a la recta final de esto. Hay mucho que recorrer, pero creo que lo más sustancial lo hemos tratado de presentar acá. Siempre va a quedar cosas al debe, como se dice. Son cosas muy profundas que aparecen en esto. Vamos a leer principalmente Apocalipsis 17:3. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto, está hablando Juan, ¿cierto? Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, esto es rojo, ¿no? Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer monta una bestia, ¿ya? Ya vamos a ver lo que es esta bestia. Pero esta mujer, acuérdense ustedes que se revela severamente como una ramera. Versículo 1 dice la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Ya lo estudiamos eso, las muchas aguas, de acuerdo a lo que la propia Escritura dice en el versículo 15, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esta mujer está presente en todas las naciones o en la mayoría de las naciones. Tiene poder presencial, geopolítico. Más adelante dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Este concepto promiscuo de fornicación es propio de una ramera, ¿ya? Se han embriagado con el vino de su fornicación, dicen los moradores de la tierra. Y ahora viene algo muy interesante que queremos abordar,
y que vamos a descubrir también el interés que tiene esta mujer y que obviamente está en los designios divinos, porque todo esto no va a pasar por el azar, sino que Dios lo ha establecido así. Esta mujer tiene pretensiones políticas. Cuando habla de que está sentada en una bestia escarlata, está hablando sentada en el poder político. Nosotros vamos a ver, esta bestia no es cualquier bestia que usted en su imaginación puede explicarla. Podría alguien, ¿no es cierto?, que cree en las revelaciones decir, ¿sabe? Yo soñé anoche lo que es esta bestia. Y lanza una información subjetiva, lo que se le ocurre. No, la Biblia revela quién es esta bestia. Entonces lo primero que quiero señalar como introducción antes de meternos de lleno en los minutos que nos quedan es el concepto también que está muy arraigado ya en la iglesia evangélica como herencia de esta mujer, la ramera, que es la política. Lo hemos dicho miles de veces y lo vamos a seguir advirtiendo. La iglesia evangélica está incursionando en la política, está validando la política como medio, como camino para, dicen ellos, para poder conquistar la tierra para Cristo. Ya como que si el Señor nos haya mandado, nos haya dado ese mandato de predicar, ¿cierto? Y conquistar la tierra para Cristo. Hay una línea muy delgada quizás cuando dice el Señor, id a todas las naciones y predicar el Evangelio. Eso es una cosa. Pero conquistar la tierra para Cristo, usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, salvo cuando ve las promesas que Dios tiene para un pueblo específico en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, donde el Señor va a regir a todas las naciones, va a regir a todo el mundo con vara de hierro cuando Él establezca su reino milenial. No podemos nosotros presumir conquistar el mundo sobre pretexto de que somos cristianos, que somos sal de la tierra, luz del mundo, y tomar los brazos y las vertientes políticas para hacer eso. Eso lo hace la madre de las abominaciones de la tierra, que es Roma, el romanismo, o como quiera llamar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No sé cuántos han visto lo que ha pasado en estas últimas semanas con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya, no vamos a debatir el atentado, ¿cierto?, que es lo que ocurrió allí, pero sí veamos lo que ha dicho el pueblo evangélico de los Estados Unidos. Está deliberando todo lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en términos cristianos, evangélicos, por decirlo así, incluso bíblicos. Es como que este personaje tiene una base existencial en la Biblia. ¿Ya? Entonces, hay mucha sensibilidad en el pueblo evangélico con cualquier político que les guiña el ojo. Igual, yo diría, idéntico a lo que hizo el antiguo emperador Constantino el Grande. Ya lo hablamos una vez. Constantino el Grande, a los evangélicos, lo vamos a decir así para que se entienda, a los cristianos de ese tiempo, les prometió libertad, les prometió ya no más persecución, les prometió derechos. Y les convocó a un tremendo concilio, ahí en Nicea, una ciudad que actualmente es la región de Turquía, donde convocó a todos los líderes ahí para que hicieran lo que se conoce como el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, en donde la perspectiva literalmente de la iglesia, aunque ya venía fermentándose el error, ya se consolidó como la iglesia cristiana, la religión oficial del imperio. ¿Sabe cómo estaban los evangélicos en ese tiempo? Gritando aleluya. Gloria a Dios que vino este hombre que es, ¿sabe que de Donald Trump dicen? Es Dios prácticamente. El Señor manda ángeles para que cuide al Salvador del planeta. No estoy exagerando, lo he leído. Opiniones destempladas, opiniones lejos, y no me quiero presumir que somos los exclusivistas de la Biblia, no. Pero entendamos el tiempo que vivimos. Hay una iglesia que no discierne absolutamente nada. Entonces, en ese tiempo alabaron a Constantino, y a través de los siglos la iglesia se ha inmiscuido, igual que su madre, todo este grupo de iglesias con una idea, una pretensión política, arrimándose al político que les guiñe el ojo, que les represente en quién pueden ellos esperar. Cuando la Biblia dice que nosotros esperamos según quién, según el próximo político, hermano. No, nosotros esperamos según sus promesas, hermano. ¿Qué hombrecito nos puede prometer paz y seguridad aquí? El único que va a prometer paz y seguridad como hombre, como ser, y que va a engañar a muchos, es el anticristo.
pero nosotros esperamos según sus promesas y esperamos el reinado justo del Mesías, cuanto más la eternidad, porque Él sí que nos va a dar paz, seguridad, no por un par de meses, no por 3 años y medio, por toda la eternidad. Nos abrazamos de esa promesa y todo lo que es una idea política tenemos que dejarla de lado. ¿Ya sabe por qué lo digo y quiero empezar con esa introducción? Porque hemos conocido, hermanos, hemos conocido pastores que en un tiempo hablaban de la perspectiva celestial de la iglesia. Nosotros somos embajadores, hermano. Y un embajador no puede inmiscuirse en política contingente. Cada cual podrá tener una idea política en lo personal, ¿no es cierto?, en lo particular, incluso en lo familiar. Pero así como nuestros gustos, nuestras opciones de moda, de música, de arte, son personales y temporales y mundanas, en la iglesia tenemos una sola perspectiva, la perspectiva celestial. Y los embajadores no pueden deliberar políticamente, porque si el protocolo humano condena a un embajador que delibere políticamente, ¿cuánto más el protocolo de Dios, que es santo? Si un embajador, donde sea, delibera en ese país al cual fue enviado con un asunto diplomático, ¿cierto?, delibera políticamente, en 24 horas lo sacan cantando de ahí. Cantando creo que es la palabra, ¿cierto? Y lo mandan de vuelta. ¿Por qué? Porque ha deliberado políticamente. Y la iglesia tan política que está, hermano. Así es. ¿De dónde viene todo esto, hermanos? Viene de la herencia de esta mujer que está sentada en una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Mire, ¿cómo comenzamos acá? Veamos primero lo que son las 7 cabezas. Aquí en el capítulo 17, hermano, de Apocalipsis. Aquí mismo está la respuesta. Esto no es subjetivo, no es lo que usted quiera o no quiera interpretar. Por ejemplo, el versículo 9 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Me recuerda mucho Apocalipsis 13, ¿se acuerda? Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. Y su número es 666. Permítame el primer paréntesis de esta noche, porque escuchaba a un pastor reformado en la semana, claro, haciendo frente a todo este tipo de a ver, ¿cómo dice? Como proliferación de especuladores que desprestigian la profecía. No sé cuánto ha escuchado a Gary Lee. Gary Lee ya está dando, como se dice, está dando mucho jugo con esto. La otra vez, en abril, yo me acuerdo, dijo: esta semana va a pasar algo tremendo, decía, así que Abril. Estamos en julio. Falso profeta. ¿Se da cuenta si esto no es llegar y dar fechas, hermano? A lo mejor alguien me criticará, pero ¿para qué da nombre? Pero ¿cómo usted se va a enterar si no le doy el nombre? El apóstol Pablo decía: tengan cuidado con Himeneo, Alejandro, porque están enseñando cosas que no convienen. Y les dio nombre. Es que estamos en tiempo de tantos como señoritos, como se dice, evangelio de salón, ¿ya? Lleno de eufemismo y de diplomacia. Pero el pastor, los obispos tienen que advertir al rebaño: tenga cuidado porque este es un lobo vestido de oveja. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros también. ¿Qué quiero decir? Este pastor reformado dijo: esta es la marca de la bestia. Así lo dice. Es las señales de una persona incrédula. Toda persona incrédula evidencia la marca de la bestia. ¿Qué les parece esa aseveración? Es propio de una interpretación que se conoce como preterismo. ¿Qué significa preterismo? Que todo lo que leemos en Apocalipsis, todo esto que estamos leyendo, no tiene ningún sentido en el futuro, sino que dicen ellos, esta es la línea reformada, esto tuvo su cumplimiento en los primeros siglos con los Césares de Roma. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo un creyente que tiene la marca de la bestia va a impedir o va a permitir que alguien compre o deje de comprar? ¿Cómo va como dice Apocalipsis 13, nadie podrá comprar ni vender sino que tiene la marca de la bestia? No hay coherencia con lo que están haciendo, entre muchas otras cosas, hermano. Entonces, tenemos que insistir en esto. Lo veníamos hablando en camino acá. Hoy día se suman cada vez más predicadores en contra de una doctrina literal de las profecías bíblicas,
de una perspectiva futura de las profecías bíblicas, y se está insistiendo que todo esto que estamos comentando es realmente innecesario, infructuoso, no edifica, es anacrónico, no tiene ningún sentido. Pero la Biblia dice que toda la escritura es útil, hermano. Ellos van a tener que dar cuenta de lo que están diciendo. Apareció por ahí otro nuevo que decía, nada nuevo por cierto, esta doctrina nueva decía del arrebatamiento de la iglesia. Y les decía, ¿saben, hermanos, que esta doctrina no tiene historia? Esto comenzó en 1800 y recitan la misma receta, ¿no es cierto?, que sus maestros le han enseñado sin darse el tiempo en soledad, en secreto con el Señor, de escudriñar en la sola Escritura y descubrir qué es lo que dice la Biblia de todo esto. Y repiten lo mismo fielmente como se les ha dado la receta. Y negando el arrebatamiento de la iglesia y negando todos estos conceptos que estamos procurando estudiar. Entonces volvamos al texto, mis hermanos, Apocalipsis 17. La mente que tenga sabiduría. El Señor es el que nos da la sabiduría. No te lo da ningún instituto bíblico, no te lo da la patrística, no te lo da la filosofía, la Escritura solamente. Así es, parece simple, pero está siendo muy complejo el día de hoy. La sabiduría que nos permite entender que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No hay ciudad, hermanos, que se le llame y se le ha llamado históricamente como la ciudad de las 7 colinas. ¿Sabe cómo se llama esa ciudad? Roma. Y yo lo decía la semana pasada, si usted tiene una Biblia católica, de la que sea, usted va a leer la interpretación oficial del catolicismo romano, que enseña que, incluso yo tengo una, les contaba casi anecdóticamente, dice, no cabe duda, dice, es Roma. Es decir, aquí está hablando de Roma. Ahí está el poder político y el poder religioso. ¿Qué es lo que hay en Roma? Todos sabemos, es cosa de ver un poquito nomás, ni siquiera profundamente, descubrimos que existe la ciudad de Vaticano, y ahí está la Basílica de San Pedro, y ahí habita el llamado vicario de Cristo, es decir, el anticristo, porque vicario significa el lugar de, y la palabra anti significa el lugar de. Aunque no lo digan abiertamente, porque sería muy chocante que dijera, viene el anticristo a Chile. No, viene el vicario de Cristo a Chile, es decir, el que representa a Cristo. ¿Saben, hermano? El único que representa a Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Ni siquiera el pastor que se autoproclama de ungido. Como le dicen algunos, vaya cambiándome el tonito porque yo soy el ungido de Dios. No, todos nosotros somos hermanos. Y todos tenemos la unción, dice el apóstol Juan. Hay un solo ungido, en sentido particular, en sentido singular, se llama Jesucristo el Señor. Y ni siquiera Él está sobre nosotros, sino que está entre nosotros. ¡Qué maravilla más grande! Por tanto, dilucidar esta incógnita, este acertijo, ¿a qué se refiere con las 7 colinas? ¿A qué se refiere con este poder político, esta bestia escarlata? ¿De dónde emana? ¿Dónde está? Es Roma. No hay duda. No hay ninguna duda en eso. Y es un poder político profundamente religioso. A la muerte, ¿eh? A la muerte. Uno cuando ve la historia se sorprende, hermano. La sangre que se ha derramado en la historia de la humanidad ha venido de las filas de los, comillas, creyentes. Claro, más sangre se ha derramado en las filas de los creyentes que en las filas de los ateos. Es increíble, las paradojas de la vida. Por eso es que uno no debe asombrarse de esto y debe enterarse de la verdad. Entonces, ya tenemos resuelto lo primero. 7 cabezas, 7 colinas. Una ciudad puntual que es la ciudad de la bestia, que es Roma. ¿Y sabe por qué esta ciudad toma tanta preponderancia? Porque así como Cristo tiene su ciudad definida, ¿cuál es la ciudad de Cristo? ¿Cuál es la ciudad del gran rey? Es Jerusalén. Nadie lo puede negar. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero el plagiador por excelencia, el que quiere usurpar el lugar de Cristo, el que quiere imitar a Cristo, también tiene su propia ciudad. Y se llama Roma. Ya. Acarreando todo, porque eso es lo que vamos a ver ahora, acarreando todo el lastre del paganismo anticristiano y en contra, ¿no es cierto?, de la fe judía,
acarreándola a Roma, desde la antigua Babilonia. Es increíble. Pero antes de avanzar, en Apocalipsis 17:3 dice, esta bestia escarlata tenía 7 cabezas, ¿y qué más? Y 10 cuernos. ¿Qué serán los 10 cuernos? Veamos lo que dice Apocalipsis 17, versículo 12. Interpretación por la propia Biblia. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Poder político. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, mis hermanos, antes de ahondar en esto, veamos un poquito lo que dice Apocalipsis capítulo 12, en el contexto de la mujer y el dragón. Vamos a leer solamente el versículo número 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Dice así: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, note la similitud, que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, coronas, ¿cierto? Bueno, aquí en el capítulo 12 hay una revelación muy importante, que también, dicho muy de paso, la vamos a comentar. Está hablando de la mujer y el dragón. Esta mujer no es la iglesia, esta mujer no es la Virgen María, esta mujer es Israel. ¿Sabe por qué le aclaro inmediatamente esto? Por ejemplo, en el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, de 12 estrellas, perdón. Yo me acuerdo, yo fui católico, ¿cierto? Estudié en un colegio católico y ahí había una imagen de esta mujer. Y efectivamente, estaba vestida con esto que revela el versículo 1, en sus pies había una luna, ella pisaba una luna y tenía una corona, tal cual como lo dice acá. Porque el catolicismo enseña, presume, de que esta mujer es María, que combate al dragón. Imagínense, presumida la doctrina de esta mujer, ¿eh? Pero salió una versión evangélica, pues hermano. La versión evangélica es que esta mujer no es María, por supuesto, pero es la iglesia, que va a pasar por el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos están enseñando ahora mismo que la iglesia va a pasar un tiempo de tribulación? Muchos han dejado de abrazar la esperanza bendita que tenemos los creyentes, que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, y han optado por creer, parece que quieren ganarse la salvación por mérito, han optado por creer que sí vamos a pasar un periodo de tribulación, y de gran tribulación, como lo dijo Cristo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces están enseñando, esto muy de paso, que la iglesia es la mujer que se menciona acá. Ni María ni la iglesia. Aquí está hablando de una mujer que da a luz un hijo. Simbólicamente es la nación de Israel, donde viene la simiente, ¿no es cierto?, la simiente de redención, cuyo nombre propio es Jesucristo. Y en todo ese marco de revelación aparece nuevamente protagonizando la maldad consolidada, aquí con una bestia escarlata, gran dragón escarlata, dice acá, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente aludiendo a las 7 colinas de Roma y a los 10 reinos que se van a consolidar en torno a Roma. Entonces uno dice, bueno, a ver, tengo la cabeza ya caliente, hermano. Es como cuando salíamos de algunas clases de matemáticas, uno salía, pero ya aclaremos de qué se trata todo este lenguaje. Bueno, hermanos, para eso tenemos que ir un poquito más atrás. Podríamos decir 600 años antes de Cristo, profeta Daniel, ¿cierto? Más o menos. No, usted se equivocó, son 550. Digamos, redondeemos 600. Miren lo que dice acá en Daniel capítulo número 7, por favor. Disculpe que abramos el comentario, pero es necesario entender sobre quién se monta esta mujer. Vamos a leer desde el versículo 4. Daniel capítulo 7, versículo 4, por favor. Daniel 7, 4. Aquí hay una visión que se le revela al profeta Daniel. Verdadero profeta, hermano.
no presumido. No, verdaderos profetas. Nunca debemos olvidar que hubo profetas, hermanos. Los profetas hablaron. No como hoy día que aparece cualquiera profetizando cualquier cosa, cualquier payasada, y lo único que hacen es desprestigiar el evangelio. Esa es la verdad, desprestigiar las profecías. Por eso que la gente blasfema el nombre de la verdad, el camino de la verdad, por estos falsos profetas. Dice acá Daniel 7:4. La primera, refiriéndose a las bestias, era como león. Tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en yesta. En yesta significa erguido, parado, derecho, con dos patas, ¿no? Sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto, miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves, con sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué? Lea usted, 10 cuernos. 10 cuernos. Esto no es otra cosa que esta idea consolidada de los imperios gentiles, ¿ya? Todos los comentaristas coinciden en esto, inclusive los que interpretan de que las cosas del Apocalipsis se cumplieron con Roma, de los Césares, que no hay ninguna profecía pendiente para el futuro. ¿Saben cuál es el problema de eso? Porque el Imperio Romano fue el último de estos, no cabe ninguna duda, ¿ya? Debemos entender que el Imperio Romano existió, pero falta este personaje que aparece más adelantito, en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, en otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño no aparece en el cumplimiento de los imperios gentiles que hubo en el pasado. Y hay otro dato, que este cuerno pequeño, si leemos todas las profecías de manera bien sistemática, vamos a descubrir que el único que lo derrota es Cristo viniendo en poder y gran gloria. Hasta lo que sabemos, Cristo no ha venido en poder y gran gloria. Pero Agustín dijo, sí, vino en poder y gran gloria a morar en tu corazón y en el mío. Y ahí se cumple. A ver, cuidado con esa interpretación. Eso es alegoría, eso es interpretación, no es lo que dice la Biblia. Cristo vendrá y todo ojo le verá, no es subjetivo. Por eso que dice el Señor, dirán que aquí está, dirán, no lo creáis, porque el Hijo del Hombre, como el relámpago que se destella, ¿no es cierto?, desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, todo ojo le verá. Cristo no ha vuelto a reinar. Y este cuerno pequeño aún es profecía por cumplirse con un imperio que se va a restaurar en el futuro. Pero primero veamos esto. Los entendidos dicen, ¿no es cierto?, y esto es lo que dice la historia también, que en el versículo 4 aparece esta bestia, ¿no es cierto?, ¿en forma de qué? En forma de león. Era como león, ¿ya?, que habla del imperio babilónico. El imperio babilónico, todos conocemos un personaje puntual que era Nabucodonosor, que invadió Judea, ¿cierto? Llevó Judá y Benjamín, ¿cierto? Se los llevó a la antigua Persia. Todos conocemos la historia de Daniel principalmente, todo lo que ocurrió allí. El imperio caldeo también se le llamaba, año 626 al 539 antes de Cristo. Después en el versículo 5 aparece la segunda bestia semejante a un oso, ¿sí? Los medo-persas. ¿Usted se acuerda cuando aparece un tal en
en el ocaso del imperio babilónico un tal Belsasar. ¿Quién se acuerda de Belsasar? Solamente sintetizando, había un banquete ahí. Estaban todos en otra, estaban en júbilo, como está hoy día la iglesia evangélica. Así es lo mismo, la similitud es la misma. Y aparece una mano escribiendo en la pared, ¿cierto? Mene, mene, tekel, uparsin. No estoy hablando lengua por si acaso, ¿eh? Dice el hermano, está con don de lengua, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin. En resumen, dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. He aquí vienen los persas, los medos, y van a arruinar el reino, etcétera, etcétera. Irrumpen en el año 559 los medo-persas hasta el año 331 antes de Cristo. Ahí tenemos a Ciro, Artajerjes, Darío, etcétera. Después aparece en el capítulo 6 de Daniel 7 otra bestia semejante ya no a un oso ni a un león, sino que a un leopardo. Es el imperio greco-macedónico. Todo imperio gentil, ¿eh? Poder político, dominio de tierras, etc. Año 336 al 323 antes de Cristo. Con el famoso Alejandro Magno, rey de Macedonia, Grecia. Entonces, la historia, una vez lo comentamos, este Alejandro Magno murió joven, pero no sin, comillas, éxito, porque se dividió el reino y tuvo 4 brazos, 4 bloques, por decir así, de su imperio. Y entre eso aparece el famoso imperio Seleucida. ¿Se acuerdan los Seleucidas? Un imperio que duró del año 312 al 63 a.C., donde se hace notar un famoso personaje que siempre mencionamos entre nosotros porque es un tipo de anticristo, es un tipo de cuerno pequeño, que es Antíoco IV Epífanes, rey de Siria. Es decir, este hombre, heredero, ¿no es cierto?, de la división del reino, que era comparado con un leopardo, la división del reino de Alejandro Magno, invade Israel, asola Israel, comete un hecho blasfemo que se conoce como abominación desoladora. Cuando Cristo, ¿se acuerda Cristo? Mateo 24 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿y qué más dice? El que lea entienda. Deténgase allí, es muy importante. El Señor está proyectando la profecía hacia adelante. No se puede interpretar que esa abominación desoladora de la que habló Cristo es un evento del pasado, más o menos año 170 antes de Cristo. ¿Cómo que profetiza para adelante y tenemos que interpretarlo para atrás? Eso no se sostiene, hermano. Profecía es lo que va a ocurrir. Lo que está diciendo Cristo, que habrá una profanación del templo en el futuro, hacia adelante. Algunos dicen, bueno, eso ocurrió en el año 70. No, no ocurrió en el año 70. En el año 70 se destruye el templo. Los romanos arrasaron con todo el oro, pero no hubo una profanación religiosa del templo. Que se entienda eso. Por lo tanto, la profecía, ¿no es cierto?, del cuerno pequeño y de la abominación desoladora de la que habló Cristo es aún futura, hermanas, futura. Entonces aparece este Antíoco Epífanes, que es un bloque de la herencia de la división del reino greco-macedónico, o la bestia esta que se llama el leopardo de 4 cabezas. Ahí están los 4 bloques. Y finalmente, aquí llegamos. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Versículo número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. ¿Cuál será? No cabe ninguna duda, es el imperio romano. No hay como el imperio romano, hermanos. Los historiadores, por más incrédulos que sean, reconocen que el imperio romano pasa, ¿no es cierto?, sobrepasa la media en urbanismo, en prosperidad, en crecimiento, en armas, en estrategia, que todos los imperios anteriores. Por eso que dice la Biblia acá, una bestia espantosa y terrible y de gran manera fuerte. Es el imperio romano del año 27 antes de Cristo, y que se proyecta hacia adelante hasta el año 476 después de Cristo, que se divide el reino. Acuérdense ustedes, cae primero el imperio occidental con base en Roma,
y posteriormente el año 1453 después de Cristo cae el Imperio Oriental o Bizantino, Constantinopla, en ese año. Y cae esta bestia, pero con una profecía bíblica que dice que se va a restaurar. Nosotros, ¿saben lo que observamos desde ya? Es que ese imperio se va a restaurar y va a tener una sede específica. La ciudad de las 7 colinas, la ciudad de Roma. No hay ninguna duda en esa interpretación. Ahora, solamente como mención, mis hermanos, cuando nosotros vemos el sueño de Nabucodonosor, usted lo conoce, es exactamente lo mismo, pero en simbología distinta. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y después la visión que recibe Daniel con las 4 bestias que hemos visto es exactamente lo mismo. Primero vio una estatua de una cabeza de oro, imperio babilónico, después pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa, después el vientre y muslos de bronce, el imperio greco-macedónico, y aquí viene lo interesante, que nos aclara aún más. Las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Una mezcla que no perdura. Es decir, una figura, ¿no es cierto?, una imagen que habla de un imperio que es destruido y que después es reconstruido, que todavía no ocurre, pero va a ocurrir en el futuro. Entonces, entendiendo eso, hermano, esta bestia tiene que ver con poder político, con dominio de terrenos, de tierras, de imperio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que esta mujer se sienta en ese poder. Entonces nos preguntamos nosotros, hermanos, ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Pero ya vamos avanzando por lo menos. ¿El anticristo qué va a hacer? ¿Va a ser un ateo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, más allá de lo que creamos o no, veamos lo que dice la Biblia. Los invito a ver 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué es necesario correlacionar a esta mujer que se relaciona con esta bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos? Porque aquí vemos a un individuo que dice acá en el versículo número 4, vamos a leer del versículo 3, nadie os engañe, di la cita, ¿no? 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí uno podría decir, este es ateo o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Deténgase allí, el tiempo ya se nos fue. El único que revela a este personaje como anticristo es el apóstol Juan. Lo dice en sus epístolas. Y cuando usa ese prefijo anti, nunca lo interprete exclusivamente como contra de Cristo. Es el gran error. Sino que significa, aún peor, en lugar de Cristo. Se hace pasar por Cristo y va a presumir ser cristiano. Por eso que va a engañar a muchos. Por eso que va a engañar a la humanidad, y lo digo solemnemente, bajo mi responsabilidad, a muchos evangélicos que se van a quedar aquí. Ya lo está haciendo con tipos de anticristo. Para mí, por ejemplo, todos los Constantinos del siglo XXI son tipos de anticristo. Por ejemplo, el mismo Donald Trump, no digo que es el anticristo, pero es un tipo de anticristo. ¿Ya? Algunos ya están interpretando que es el anticristo y que recibió herida de muerte y revivió. No, si le llegó un raspazo en la oreja, hermano. A mí me recordaba el Cóndor Roja. ¿Eh? ¿Se acuerda del Cóndor Roja? Claro, pero no diga nada, hermano Mario. Pero la gente se vuelve loca interpretando lo que no hay. Bueno, él es un tipo que presume ser cristiano, que presume ser creyente, y la iglesia no discierne nada. Me acuerdo de un tal Bolsonaro en Argentina, en Brasil. De la misma forma, mis hermanos, esta mujer
es la que le da el toque, por decir así, en términos muy simples, el toque religioso a esta bestia, a este personaje con poder político, y ni más ni menos que monta la bestia, es decir, es una idea de jinete, dirige la bestia. Pero vamos a ver la próxima semana, ya porque vamos a terminar, no, o tenemos cena al Señor, ¿no queda? Ahí vamos a terminar, que todos estos poderes políticos le van a dar la espalda a la bestia, perdón, a la mujer, la van a dejar sola, la van a dejar desnuda, va a quedar expuesta, hermano, tal cual como el Dios soberano, todopoderoso, lo ha determinado, dice el texto. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial.